Enojo, frustración, miedo y un montón de emociones que de alguna manera pudiéramos decir que son negativas se han apoderado de nosotros y nos han traído un tremendo peso. Pero hoy queremos hacer algo práctico para de alguna manera poder revertirlo. El terapeuta Ronald Jiménez precisamente está con nosotros para ayudarnos en esta tarea, así que amigos, si alguno se identifica, se siente así, porfa, preste atención hoy, porque a lo mejor le va a servir muchísimo este tema. Ronald, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Patri, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Ronald, ¿por qué a veces, verdad, las emociones las sacamos de manera tan negativa? Yo creo que este es un tema interesantísimo, Patri, porque de hecho yo hablo mucho de estas emociones que son prohibidas, ¿verdad? Y la gente nos ha enseñado a través desde que éramos niños de que enojarnos está mal, de que estar frustrado está mal, que la depresión y demás. Y por eso, a la hora de que nos llenan, como lo decís, la sacamos desde un lugar que no podemos gestionarlo correctamente y nos desbordan, nos anulan completamente como nuestra capacidad de pensar y de actuar. Y precisamente pasa por un entrenamiento emocional, cómo las gestionamos, cómo las vivimos, desde dónde las procesamos y vibran dentro de nosotros. Ahora, ahora que dijiste, ¿cómo la gestionamos? Porque eso precisamente es lo que no estamos haciendo, gestionándola, ¿verdad? Para que no revienten y no salgan como no queremos. Pero porque de verdad donde estamos haciendo eso de manera incorrecta, esto puede impactar nuestra salud definitivamente. Totalmente. Ahora que te escuchaba en el otro espacio del problema con la grasa abdominal y demás, cómo todas estas emociones nos llenan de cortisol, y el cortisol es uno de los problemas más importantes, porque el enojo, el estrés, la ansiedad, el corre-corre del día al día, la frustración, todo esto nos cuesta mucho procesarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos el entrenamiento. Nos enseñan en la escuela matemática, nos enseñan qué sucedió el 15 de septiembre de 1821, cómo llegó a Cartago hasta en octubre y lo celebran en otro momento, etcétera, pero no nos enseñan cómo gestionar correctamente nuestras emociones. Y a la hora de no tener este training, ¿verdad? Ajá, este entrenamiento, podemos utilizar herramientas como las flores de Bach, la terapia holística, etcétera. Ahora, antes de llegar a la solución, me gustaría saber cómo llegamos a ese punto, porque a ver, está bien que todos nos enojemos en algún momento, vamos a tener temores en nuestra vida y miedos en algún momento, frustrarnos, pero que esto no llegue a esos puntos. ¿Qué es lo que detona? ¿Qué pasa, verdad, para llegar a ese punto? Claro, ¿qué sucede? Primero, como lo decía, no nos dejan expresarnos esto, o sea, el enojo o la ira, por ejemplo, es fundamental para poner límites. Cuando yo me enojo, le estoy diciendo a alguien que yo no quiero lo que está haciendo, que quiero que se aparte, que me dé mi espacio, pero no nos enseñan a decir no. Sobre todo en Costa Rica somos muy susceptibles, ¿verdad? Entonces nos cuesta mucho poder poner este límite, decir no quiero ir, no quiero hacer eso, no quiero hacer lo otro. Cuando esto nos sobrepasa, Patri, es donde no lo podemos manejar, porque al final es un sobreexceso de la emoción, ¿verdad? Y ahí es donde nos consume. ¿Dónde es problemático? Pues yo diría cuando esto empieza realmente a torturarnos, ¿verdad? Yo paso todo el día enojada, o yo paso todo el día enojado, paso frustrada, me siento triste, tengo como esta necesidad de estar comiendo azúcar o de estar yendo al gimnasio, porque si no voy, ya no logro hacer el día a día, o necesito el café, porque sin café no logré nada. No me digas, porque yo necesito el café. Por supuesto, pero cuando lo dependemos de estas cosas externas es donde se vuelve crónico y complicado. Ok, analicemos cada uno de ellos. Hablaste mucho de la ira y del enojo, y sí, porque hay mucha gente, ¿verdad? Como lo decimos, ¿verdad? Qué chichosa que es esa persona. Y uno dice, yo no les quiere, pero dice, uy, qué feo estar con esa persona porque todo el día está enojado, quejándose. ¿Cómo empezar a trabajar eso? Bueno, cuando ya esto es crónico, cuando ya esto es complejo, de que yo, como lo decís, no logro estar en otro estado psicoemocional, ¿verdad? De que yo, mi estado de ser es estar enojado, como decimos, majado completamente todo el día. Como que si algo se le estuviera majando todo el día, exacto. Entonces hay que empezar a observar desde dónde surge esta sensación, porque yo todo lo que me sucede lo siento personal, siento que me agrede, o vamos a hablar ahorita un poquito, creo, de frustración, porque esto se vuelve algo en contra mía, que es lo que yo no logro poder procesar y decir, no quiero, necesito modificar algo en mi vida, porque al final es esta sensación de que todo lo que estoy haciendo está mal y entonces me enojo, ¿verdad? Es una forma de manifestar. Ahora, una persona enojona, así que o sea, está a punto de reventar todo el tiempo, ¿verdad? Que es hasta desagradable en muchos momentos, ¿necesita terapia? Pues podríamos decir que sí, pero lo que pasa es que la terapia también la tenemos muy satanizada, ¿verdad? Que es para la gente que está mal, que está
de loca, ¿verdad? Sí, y es una sí, palabra sí. que normalmente los terapeutas no vamos a utilizar, porque al final terapia es exactamente cuando usted dice, quiero ir al gimnasio porque quiero mejorar mi estado de salud, no simplemente porque estoy con un problema de sobrepeso o porque necesito ganar masa muscular, sino que yo voy porque quiero mejorar, quiero procesar algo diferente, quiero sentirme bien. Entonces, una persona que está constantemente enojada, sí, claro que puede hacer terapia, hay muchas formas de terapia. Obviamente tenemos la terapia psicológica, que para eso están los profesionales, expertos en la psicología para desarrollarla, pero hay otro tipo de formas y herramientas holísticas, ¿verdad? La terapia transpersonal, la terapia generacional, ahora que está de moda en Netflix esta serie de Mi Otro Yo, con las constelaciones familiares, hay muchas terapias que nos ayudan Mi Otro Yo se llama, está buena. Sí, aparentemente está muy buena. Yo no soy constelador familiar, pero esto también nos ayuda a entender... Pero sí, hemos hablado aquí de constelaciones familiares, ¿cierto? Claro, y nos ayuda a entender ese origen, por qué podría yo estar tan enojada o enojado constantemente. Ok, hablemos de otra de las emociones que mencionamos ahí, que es el miedo, ¿verdad? Gente que está medrosa todo el tiempo y entonces esto cuesta porque uno no avanza y no emprende y no, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacer? Es interesante el miedo. El miedo es una emoción fundamental porque nos enseñaba a sobrevivir. Correcto. ¿Verdad? El miedo nos ayuda a evaluar el riesgo de las cosas que hago. Pero últimamente hemos estado hablando mucho sobre todo de la herida paterna, de la ausencia en muchos procesos de crianza donde papá no estaba porque tenía que trabajar o porque simplemente nos hizo responsable y mamá asumió esto, para volver al tema de constelaciones familiares. Porque la herida paterna nos genera esta sensación de que el mundo es peligroso y que entonces todo lo que hacemos nos puede resultar mal porque no hubo esta figura, no porque sea el hombre, sino porque es esta figura arquetípica masculina de que papá me dice el mundo me lo puedo comer o el mundo puede ser mío. Entonces, como que esta carencia nos genera muchísimo miedo. Y cuando yo lo veo en terapia, muchas veces pasa por ahí, ¿verdad? Es como, ¿qué sucedió en tu proceso? ¿Cómo era tu relación con tu papá? ¿Cómo era tu relación con la figura paterna que te crió? Porque no necesariamente es papá, puede haber sido abuelo, puede ser la misma mamá que asumió un rol paterno. Y también, ¿verdad? Porque vemos también desde muy niños, chiquitos miedosos, ¿verdad? Los chiquillos, pero también adultos con miedos que paralizan, ¿verdad? Y también las experiencias, muchos miedos nos paralizan para tomar incluso las decisiones. Hemos hablado mucho incluso hasta en género, porque en nosotras cuando queremos emprender, el miedo también nos paraliza y no nos hace seguir avante. Entonces, ¿cómo manejarlo también? Tenemos ahí un tema que es interesante, que es la historia que nos contamos a nosotras y nosotros mismos. Maturana y Echeverría escriben sobre cómo el ser humano es un ser de expresión y es un ser de historias. Es ese diálogo interno que yo me cuento, pero que además me cuenta la sociedad, ¿verdad? Para hablar esto que están mencionando, cómo normalmente a las chicas les cuesta mucho más emprender, porque hay como toda esta historia que te han contado de que no, ¿para qué vas a emprender? Es mucho más peligroso, o te meten la idea de que solo tenés que ser mamá, o tenés que dedicarte a esto, o si no sos mamá, capaz, va a ser complicado seguir tu vida profesional, pero es este marco de historias, este marco de ideas que tenemos dentro de nosotras y nosotros que tenemos que empezar a procesar y observar, lo que es la historia que me cuento. Volviendo tal vez igual al enojo, ¿verdad? Claro. Yo me cuento todo el día que la gente me ataca, entonces estoy enojado. Yo me cuento todo el día que esto es peligroso, entonces me da miedo. Yo no lo puedo hacer y entonces no emprendo o no cambio el trabajo o no desafío a las personas que me están realmente vulnerando o que no puedo poner límites. Y Ronald, esas emociones y otras más son las que nos frustran también y vivimos frustrados, pero ¿cómo entonces poder revertir todo esto? En este caso con flores de Bach, por ejemplo. Las flores de Bach es un remedio maravilloso porque precisamente el doctor Edward Bach, que lo descubre en Inglaterra, lo que observaba era estas emociones que a veces nos embargan y que no las podemos realmente gestionar. Entonces tenemos diferentes flores. Me voy a venir para acá porque las quiero ver más de cerquita. Tenemos diferentes flores, cada una gestiona una emoción en particular. Por ejemplo, por aquí creo que tenemos Holly. Holly es una emoción que nos ayuda. ¿Holly es como santo? ¿O qué? Holly es como alegría, como emoción, y esta nos ayuda a procesar el enojo porque nos da la capacidad de sentir más amor propio, de sentir este estado de generosidad, relajarnos un poquito. Ahora, hay gente, perdona, cuando hablas de flores de Bach y cuando hablas, ¿verdad?, de estas gotas o como las querramos llamar, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo esto va a poder llegar a tocar mis emociones? Si es algo como tan abstracto, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Claro, y aquí se vuelve muy cuántico, muy místico, pero al final sucede lo mismo que sucede con cualquier otro medicamento que nosotros consumimos. Esto va directamente a nuestro sistema psicoemocional. Las flores de Bach es un programa emocional que se descarga. Todos sabemos que el agua
¿verdad? Recordamos estos experimentos que le sacaban fotos y que le gritaban al agua y entonces se veían los cristales o como estallados o se armonizaban. Responde a las emociones y a la vibración que nosotros le damos. El ser humano somos un 75% líquido. ¿Cierto? Entonces, igualmente las emociones van a generar cambios celulares. Las flores de Bach nos ayudan a descargar como pequeños programitas en nuestras células que nos ayudan a acomodar estas emociones. Eso suena muy bonito. Mejor. ¿En cuánto tiempo, digamos, si yo empiezo a tomar flores de Bach, obviamente instruida, ¿verdad?, de lo que estoy pasando en este momento, ¿en cuánto tiempo empiezan esas emociones a responder y a cambiar? Va a depender mucho de la persona, porque va a ser mucho tanto de cuánto tiempo estás en este estado emocional, si lo has arrastrado a través del tiempo, si es un estado, no sé, momentáneo, ¿verdad? Porque tengo que venir a esta entrevista, tengo que ver al Patri, tengo que estar frente a las cámaras y entonces me dio ansiedad. ¿Cuál te tomaste vos hoy? Entonces, hoy que hablabas de los miedos, Larch me ayuda a sentir que soy capaz. Mimulus me ayuda a afrontar este miedo que tengo a pararme, no sé, frente a las cámaras. O para memorizar, para estar enfocado, etcétera. ¿Cuánto tiempo? Normalmente las flores son muy rápidas, son 10 días y empezamos a sentir efectos. En un mes las flores empiezan a acomodarnos mucho, pero si sos niño o niña, es así. Es casi que instantáneo. Las mascotas. Ay, también se le puede dar a las mascotas. Flores en 2 momentos, porque son almas y son presencias muy puras, ¿verdad? Están muy jóvenes, están menos contaminadas que nosotros, ¿verdad? Que ya nos enredamos con más cosas en la vida. Claro, por supuesto. Ahora, digamos que si yo empecé a tomar las flores de Bach y de verdad he sentido, ¿verdad?, ese cambio, cómo me ha ayudado, y las dejo de tomar, ¿qué pasa? En principio, el proceso terapéutico es para que vos hayas aprendido a gestionar la emoción. La flor de Bach te ayuda a acomodar esto que no estabas procesando. Entonces, no debería ser dependiente, sino que al tiempo, normalmente de 3 veces que has consumido flores, que has tomado tu proceso como debe ser, ya se debe adecuar la emoción. ¿Y cuántas gotas, Ronald, se toma uno al día, más o menos? Las fórmulas, porque estas son las tinturas madre, ¿verdad? Que es como lo principal. Estas son las fórmulas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Y perdón que no te contesté esto, pero quiero pasar a un tema importante. Nosotros podemos ir a la farmacia o incluso en las redes de nosotros y poder comprar una fórmula genérica. La fórmula típica para la ansiedad, que es la que llaman Rescue. El Rescue, sí. Pero eso es como cuando vos decís, pucha, me duele mucho la cabeza. Y entonces fuiste a la farmacia y compraste esa acetaminofén. Te arregló el dolor de cabeza. Pero mañana te vuelve a doler, pasado mañana te vuelve a doler. O sea, hay que ver qué lo está provocando. Hay que ver qué lo está provocando, porque puede ser que para vos el dolor de cabeza sea un problema de tu digestión, sea un problema de que no has estado durmiendo bien, sea que me acomodé mal en la cama y entonces me jalé algún músculo del cuello. Entonces hay que verlo. Y por eso la fórmula es personalizada. No todos tenemos enojo por lo mismo. Yo no me enojo por lo mismo que vos te enojas. Yo no me frustro igual que te puedes frustrar vos o cualquiera que nos esté viendo. Ahora que hablábamos del peso, hay personas que nos mantenemos un poquito más panzoncitos porque procesamos ciertas emociones distintas. Entonces, yo compro una fórmula genérica para bajar de peso. Sí, podría funcionar, me puede gestionar, pero es mucho más profundo que hagas la terapia, la sesión para ver qué es lo que no estás manejando emocionalmente. Ronald, muchísimas gracias de verdad por haber venido a conversar con nosotros, darnos esta luz de esperanza para muchos que en este momento están en estas situaciones y a ver, para que, ¿verdad? Y es algo fácil, además, algo sencillo que puede revertir nuestras emociones de manera muy positiva. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Patria, a las personas que nos están viendo, porque al final recuerden que poder estar bien, ser felices es una decisión. Una decisión siempre, y hay que hacer lo que sea necesario. Así es. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Chao.